Hola, soy Marc Casanova, soy fotógrafo subacuático desde hace 25 años aproximadamente. Mi actividad sobre todo se centra en el mar Mediterráneo, especialmente en la costa catalana. Y bueno, desde hace 8 años participo en Monfoto. Para mí la fotografía y el buceo son dos actividades que siempre van relacionadas. Yo no entiendo el buceo sin llevar una cámara entre las manos y tener la posibilidad de tomar fotografías, y tampoco hago fotografías de naturaleza fuera del agua, entonces no las puedo desvincular. Yo lo atribuyo sobre todo a la capacidad de sorpresa que tiene el mar, como otros hábitats naturales, pero la posibilidad de hacer esa fotografía, de conseguir esa fotografía o de poder ver a aquel animal que llevas mucho tiempo buscándolo, pues es lo que te incentiva y lo que te motiva para ir de nuevo al agua. Unas semanas antes del inicio de este periodo de confinamiento que estamos viviendo, hubo un temporal en la costa catalana, el Gloria, que es probablemente el temporal más duro que yo recuerdo. Durante bastantes semanas esto hizo que el agua estuviera mucho más turbia de lo que suele ser habitual en esta época, y algunas de las especies que yo suelo fotografiar en esta temporada pues habían prácticamente desaparecido. Ahora mismo estábamos en periodo de recuperación, y entonces lo que me he dedicado durante estas semanas en las que no he podido bucear ha sido lo que estamos haciendo probablemente todos los fotógrafos, que es revisar discos duros y, por otro lado, formarme. Una de las cosas que tenía pendientes desde hace mucho tiempo era iniciarme en el mundo del vídeo, y en ello estoy. Para mí, fotografía y vídeo son dos lenguajes que se complementan, especialmente si tu intención es contar las historias que suceden bajo el agua. La fotografía puede ser muy potente desde un punto de vista estético, pero en cambio el vídeo es más directo. Explica muchas más cosas tan solo con un vistazo. Especialmente a aquellas personas que no están habituadas a ver qué es lo que sucede bajo el mar. Ahora mismo, cuando voy a hacer vídeo, me encuentro con situaciones que fotográficamente no habría aprovechado o que ni me habría planteado fotografiarlas, y que en vídeo le estoy sacando mucho partido. Son sobre todo situaciones en las que hay determinados comportamientos de algunos animales, una liebre de mar, por ejemplo, levantando el vuelo, o bien un rape de arena que se apoya sobre sus patas para levantarse y empezar a nadar. Esas situaciones en fotografía se pueden intentar fotografiar, se pueden intentar explicar, pero en vídeo es todo mucho más sencillo. Asomarte a la ventana y ver que todo sigue, que todo continúa, que la naturaleza es independiente de nosotros, que vamos a volver, y que cualquier cosa que haya pasado probablemente va a ser para mejorarla. El hecho de que hayamos desaparecido durante un tiempo no la va a perjudicar. Y yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que aprender, que no somos el centro, que sin nosotros todo funciona, y probablemente mejor. A la que acabe estos días de confinamiento o empiecen a relajarlos, yo vivo a 2 calles del mar. Entonces mi intención es calzarme el neopreno, coger la cámara e irme aquí delante a intentar retomar mi actividad, aunque sea así de forma paulatina y parcial, y cuando pueda intentar ir a mis puntos de buceo habituales para ver qué ha cambiado, porque yo creo que también va a ser interesante después de este mes o estos 2 meses que no hayamos ido al agua, qué es lo que ha cambiado, si es que ha cambiado alguna cosa.